que nada queremos agradecer a nuestros panelistas del día de hoy por apoyarnos en estas excelentes sesiones. Vamos a empezar presentando la primera sesión, que va a ser a cargo de la doctora Consuelo Orihuela. Gracias por su participación. El tema va a ser rol de la ecocardiografía en la evaluación del ventrículo derecho. La doctora, bueno, un poquito de su currículum, de su amplio currículum. La doctora es miembro activo y parte de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Cardiología y actualmente es la vicepresidenta de esta sociedad, así como es cardióloga adscrita, ecocardiografista, al Servicio de Cardiología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias por su participación, doctora. Adelante. Muchas gracias, Ale. Presentación de diapositivas. ¿El audio lo tengo encendido? Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Sagún y muchas gracias, Ale, por la presentación. En estos 25 minutos vamos a hablar del rol del ecocardiograma en la evaluación del ventrículo derecho. Como ustedes saben, por muchos años el ventrículo derecho se le ha considerado como la cámara olvidada o la cámara eclipsada por el ventrículo izquierdo. En los años 50, el doctor Isaac Starr realizó experimentos con perros en los cuales les cauterizó la pared lateral del ventrículo derecho y él observó que había solamente cambios mínimos en el incremento de la presión venosa. Por eso consideró que la función del ventrículo derecho no era importante para ciertas patologías cardíacas. Así como este trabajo del doctor Isaac Starr, hubo muchos trabajos en los años 50. Otro también de los trabajos que vino a reforzar esto fue la descripción de la cirugía de Fontan. Como ustedes saben, es una cirugía para pacientes con estenosis tricuspidia, en la cual hay una derivación cabo pulmonar y en la cual también se excluye el ventrículo derecho y también erróneamente se pensaba que la función del ventrículo derecho pues no era importante. Actualmente se sabe que gracias a las nuevas técnicas en ecocardiografía y en técnicas de imagen cardíaca y a muchos estudios, que la función del ventrículo derecho es primordial y pronóstica para muchas de las patologías cardíacas. ¿Cómo es la vista del ventrículo? ¿Cómo se ve el ventrículo derecho? Va a depender de la vista que nosotros estemos observando. En ciertas vistas nosotros podemos observar al ventrículo derecho que va a tener una forma piramidal o una forma triangular. En una vista transversal nosotros podemos ver al ventrículo derecho que tiene una forma de media luna. Anatómicamente el ventrículo derecho se va a dividir en tres componentes. El componente de entrada, el componente trabecular o apical y el componente de salida. El componente de entrada va a estar compuesto por la válvula tricúspide, por los músculos papilares y por las cuerdas tendinosas, el componente apical por la zona trabeculada y el componente, el infundíbulo o cono por la válvula pulmonar. Desde el punto de vista de la imagen, el ventrículo derecho va a tener una pared anterior, una pared inferior y una pared lateral. El ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, pues únicamente tiene dos capas. El ventrículo izquierdo tiene tres capas. Las capas del ventrículo derecho va a ser una capa superficial y una capa profunda. Esta capa profunda o subendocárdica, es importante saber que el trayecto de las fibras en esta capa va a ser un trayecto longitudinal. En cambio, en la capa superficial, el trayecto de las fibras va a ser un trayecto transversal o circunferencial. Esta capa superficial, con este trayecto de las fibras circunferencial, no solamente va a envolver al ventrículo derecho, sino también va a envolver al ventrículo izquierdo, y estas son de las razones por lo cual se da la interacción entre ambos ventrículos. De acuerdo a la teoría de la banda miocárdica, la pared lateral del ventrículo derecho está formada por las fibras de la
del segmento basal o del loop basal, perdón, y van a tener un trayecto transversal. En cambio, el septum interventricular va a tener, las fibras van a depender del loop apical y van a tener un trayecto oblicuo. A diferencia de la pared lateral, el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, su pared lateral del ventrículo izquierdo va a ser más gruesa que la del ventrículo derecho y las fibras van a tener un trayecto oblicuo en la pared lateral del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el trayecto de las fibras es lo que va a dar la función de ambos ventrículos. Cuando nosotros tenemos un acortamiento de las fibras circunferenciales, esto va a otorgar a la fracción de eyección entre un 15 y un 20%. En cambio, el acortamiento de las fibras espiraladas o helicoidales aportan a la fracción de eyección aproximadamente un 60%. Es por eso que al septum interventricular se le conoce como el león del ventrículo derecho, porque el que tengamos un septum interventricular íntegro y funcional es muy importante para la función de este ventrículo derecho. ¿Y qué también debemos conocer al valorar este ventrículo derecho? Pues que a diferencia del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho es menos susceptible a isquemia. ¿Por qué? Porque tiene un menor consumo de oxígeno, porque el ventrículo derecho se vacía hacia una arteria que tiene menos resistencia. También el ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, tiene una capacidad de incrementar la extracción del oxígeno aún durante el estrés y, como sabemos, la irrigación puede ser tanto en sístole como en diástole. La contracción del ventrículo derecho es una contracción secuencial o peristáltica que va a iniciar en el tracto de entrada y va a terminar en el tracto de salida. Y existe una diferencia en el tiempo de la contracción de hasta 20 a 50 milisegundos del inicio de la contracción en el tracto de entrada hasta donde termina en el tracto de salida. También es importante mencionar que el infundíbulo o el tracto de salida aporta hasta un 20% del volumen que eyecta el ventrículo derecho. También la función de este tracto de salida es amortiguar la presión de la circulación pulmonar, y esto cómo lo hace, gracias a esta gran curvatura que tiene el tracto de salida y también a este incremento de su fuerza contráctil o de su fuerza inotrópica. Las curvas de presión-volumen del ventrículo derecho son muy diferentes a las del ventrículo izquierdo. Las curvas del ventrículo derecho son curvas piramidales o trapezoidales porque el ventrículo derecho prácticamente no tiene ni contracción ni relajación isovolumétrica. Entonces, el ecocardiograma es una técnica de imagen que nos ayuda a evaluar las dimensiones y la función del ventrículo derecho. El bemol al valorar las dimensiones del ventrículo derecho, como estas se hacen de manera lineal y por un método 2D, y como no hay segmentos anatómicos o puntos anatómicos de referencia, nosotros en pequeñas rotaciones del transductor podemos hacer más grande o más pequeña la cavidad. Y a la hora de evaluar la función del ventrículo derecho, tenemos que tener en cuenta que existen mecanismos, 4 mecanismos que contribuyen a la función de bomba del ventrículo derecho. Uno de ellos es el acortamiento de las fibras longitudinales, y esto nosotros lo vamos a valorar al valorar el TAPSE y la onda S. El otro, y también la deformación de la pared global longitudinal de la pared lateral del ventrículo derecho. El otro mecanismo es el movimiento hacia el interior de la pared libre, y este lo vamos a valorar parcialmente cuando valoramos el cambio de área fraccional. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque este es un método en 2 dimensiones y no toma en cuenta el infundíbulo o no toma en cuenta este parámetro importante que es la contracción infundibular. Y uno de los más importantes puede ser la contribución del septum a esta función del ventrículo derecho. En esta diapositiva, pues acabamos de revisar cuáles son los parámetros por ecocardiografía, donde nosotros podemos valorar esta función del ventrículo derecho y cómo todos estos parámetros los podemos valorar al valorar la fracción de eyección por 3D por ecocardiografía.
Sin embargo, no debemos perder de vista que el gol estándar para el cálculo de la contractilidad o de la función de este ventrículo derecho es el cálculo de la elastancia sistólica. El cálculo de la elastancia sistólica, que lo obtenemos nosotros por hemodinamia, es el estándar de oro para valorar la contractilidad del ventrículo derecho. Y la fórmula para valorar esta elastancia sistólica es la presión sistólica final o la presión pulmonar media entre el volumen sistólico. Es importante también tener el concepto, porque más adelante vamos a ver el acoplamiento ventrículo arterial, a qué le llamamos elastancia arterial. Y la elastancia arterial valora la poscarga. La fórmula para la evaluación de la elastancia arterial es la elastancia arterial es igual a la presión sistólica final entre el volumen sistólico o las resistencias vasculares pulmonares por la frecuencia cardíaca. Uno de los métodos para la evaluación de la función sistólica del ventrículo derecho y que es menos dependiente de la carga de los métodos bidimensionales como el TAPSE y la S y el cambio de área fraccional, es la valoración de la deformación de la pared libre del ventrículo derecho. De acuerdo a las guías de cuantificación de cavidades, los valores normales es un valor de menos 20, pero tenemos que recordar que las guías de cuantificación de cavidades, este valor se hizo con tecnología Philips. Ya hay muchos metaanálisis o muchos estudios donde han valorado esta deformación global longitudinal con General Electric y se han observado que los valores obtenidos son mayores, hablan de valores de menos 28.5 más menos 4.8 y aproximadamente se considera normal cuando la deformación es mejor que 23%. Con Vector Velocity Imaging también ya existen valores y es del 13.4% y con el TomTec es del 15.5%. También ya hay trabajos que son predictores pronósticos en muchas patologías de acuerdo a la función del ventrículo derecho, por ejemplo, en pacientes con hipertensión pulmonar, cuando nosotros tenemos una deformación global longitudinal peor a menos 13.7%, esto le confiere mayor o predice mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Sin embargo, cuando nosotros valoramos la deformación global longitudinal, pues solamente estamos valorando este acortamiento longitudinal que hay del resto del acortamiento de estas fibras. Hace algunos años salieron algunos trabajos donde podíamos valorar con el software del ventrículo izquierdo, analizando el ventrículo derecho, podríamos valorar el strain 3D y así no solamente valorábamos el strain 2D, sino valorábamos el strain longitudinal, sino también podíamos valorar el strain circunferencial, el área del strain y el strain radial. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué fue prometedor este trabajo? Porque se ha visto que en los pacientes con hipertensión pulmonar, en estudios con resonancia magnética, uno de los mecanismos adaptativos o uno de las del ventrículo derecho es que el trayecto de las fibras cambia. En lugar de ser un trayecto longitudinal, el trayecto de estas fibras se vuelve más circunferencial o más transversal. Entonces, en este trabajo donde se evaluó el strain 3D en pacientes con hipertensión pulmonar, se observó que tenía una mejor correlación con la fracción de eyección 3D obtenida por resonancia magnética, el cálculo del strain de área. Como ustedes saben, el strain de área no solamente incluye el strain longitudinal, sino también el strain circunferencial. Sin embargo, ya no han salido publicados trabajos, no hay software para el cálculo del strain 3D del ventrículo derecho, pero esperemos que se puedan desarrollar. Bueno, como ustedes saben, de los mejores métodos que tenemos para la evaluación de la función sistólica por ecocardiografía del ventrículo derecho es el cálculo de la fracción de eyección por 3D. En estudios donde se compara este parámetro con resonancia magnética, se ha observado que nosotros podemos infraestimar hasta un 7% el volumen sistólico y el volumen diastólico y hasta 2 puntos porcentuales la fracción de eyección. Entonces, nosotros al hacer este cálculo de la fracción de eyección por 3D, pues incluimos toda la superficie del ventrículo derecho. Inclusive hay algunos trabajos donde se propone un software y donde se ha observado
o proponen que el movimiento del ventrículo derecho o que el ventrículo derecho tiene 3 tipos de movimientos o se mueve en 3 ejes para la obtención de la función del ventrículo derecho. Uno es en el eje longitudinal o tiene un movimiento longitudinal. El ventrículo derecho tiene un movimiento radial y tiene un movimiento anteroposterior. No hay todavía valores normales, no hay muchos trabajos, pero mencionan que si nosotros que cada uno de estos movimientos aporta el mismo porcentaje a la fracción de eyección. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fracción de eyección en un sujeto normal de un 60%, el movimiento longitudinal en el ciclo cardíaco está aportando un 20%, el movimiento radial un 20% y el movimiento anteroposterior un 20%. Y esto nos ha llevado a comprender los mecanismos adaptativos que tiene el ventrículo derecho en diferentes patologías, como por ejemplo en pacientes con cirugía cardíaca o en pacientes con trasplante cardíaco. Como sabemos, al estar tan cerca a la pared lateral del pericardio, pues estos pacientes pierden este movimiento longitudinal o este acortamiento longitudinal. Cuando nosotros valoramos la función sistólica en estos pacientes, pues siempre el TAPS, la onda S y la deformación pueden salir bajitas sin que este paciente tenga disfunción sistólica. Por ejemplo, en este caso, que es un paciente post-trasplantado, se observa que el TAPSE está disminuido, que el cambio de área fraccional está normal porque valora el movimiento radial y el movimiento longitudinal, y cuando lo hacemos por 3D y valoramos cada uno de estos 3 tipos de movimientos, observamos cómo el movimiento longitudinal está abolido, sin embargo, el movimiento radial está incrementado como mecanismo compensador y por eso la fracción de eyección en este paciente es normal. Otro ejemplo es en pacientes con hipertensión pulmonar. Por estos mecanismos adaptativos de los cuales ya hemos hablado, también estos pacientes, el primer componente que pierden es este movimiento radial, y en este paciente también, aunque el TAPS es normal, el cambio de área fraccional es normal, la fracción de eyección es del 48% por 3D, observamos cómo está disminuido de manera importante este movimiento radial, sin embargo, está siendo compensado por este movimiento longitudinal. Otra cosa que no debemos olvidar en la evaluación de este ventrículo derecho es la interdependencia ventricular o la interacción entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Ustedes saben que la forma y morfología de un ventrículo, pues, termina también modificando la forma y morfología del otro ventrículo. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión pulmonar, por este aumento de la presión o por este incremento de este gradiente transeptal, pues va a desplazar el septum hacia la izquierda o hacia el ventrículo izquierdo. Esta interacción entre ambos ventrículos o esta interdependencia ventricular, nosotros la podemos observar tanto en el modo bidimensional como en el modo M. Y entonces nosotros vamos a tener una interdependencia ventricular sistólica y una interdependencia ventricular diastólica. En pacientes con hipertensión pulmonar, esta interdependencia ventricular no solamente va a estar dada por este incremento de presión o este aumento de este gradiente transeptal, también está dada por esta asincronía interventricular. ¿Por qué? Porque en los pacientes con hipertensión pulmonar, como el potencial de acción está prolongado, entonces hay una sincronía interventricular. Cuando el ventrículo derecho está terminando de contraerse, el ventrículo izquierdo ya se está relajando. ¿Y cómo lo vamos a observar en modo M? Vamos a observar un desplazamiento temprano hacia la izquierda o posterior o al inicio de la sístole del septum, con un desplazamiento posterior o a la derecha del septum interventricular también en sístole y un aplanamiento del septum en sístole. En cambio, en los pacientes que tienen incremento de volumen, nosotros podemos observar una interdependencia ventricular diastólica, y en el modo M, nosotros vamos a observar un desplazamiento de este septum interventricular en diástole hacia la izquierda o hacia el ventrículo izquierdo.
También en los pacientes con hipertensión pulmonar, por este incremento en las presiones, este aumento del estrés parietal en las paredes y esta isquemia, nos va a llevar no solo a una asincronía interventricular, sino a una asincronía intraventricular. Y eso se ha observado que cuando nosotros observamos asincronía intraventricular, estos pacientes tienen menor capacidad al ejercicio y en las curvas de sobrevida tienen menor sobrevida aquellos pacientes que tienen asincronía intraventricular. ¿Y qué es el acoplamiento ventrículo arterial? Pues el acoplamiento ventrículo arterial, que también tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar este ventrículo derecho, es esta adaptación del miocito a este incremento de la poscarga. Entonces, el acoplamiento ventrículo arterial derecho es la relación entre la contractilidad derecha y la poscarga arterial pulmonar. ¿Y cómo lo vamos a valorar? Lo vamos a valorar como el cociente entre la elastancia sistólica y la elastancia arterial. Lo normal es que este acoplamiento ventrículo arterial sea de 1 a 2, se considera anormal cuando es menor de 0.8 y cuando es menor de 0.8 habla de una fracción de eyección menor al 35%. ¿Podemos hacer esto por ecocardiografía? Pues hay algunos trabajos donde valoran este acoplamiento ventrículo arterial con el TATSE y la presión sistólica pulmonar, pero la verdad es que no hay parámetros estandarizados ni valores. También podemos nosotros valorar este ventrículo derecho, cómo se comporta el esfuerzo y cómo se comporta la circulación pulmonar al esfuerzo y esta relación del ventrículo derecho y la circulación pulmonar al esfuerzo. Como sabemos, con el ejercicio, en un sujeto sano, la presión sistólica pulmonar no va a incrementar porque la vasculatura pulmonar tiene la capacidad de distenderse. Entonces, no va a haber un incremento importante de la presión sistólica pulmonar. Se dejó de utilizar el término de hipertensión pulmonar inducida al ejercicio aproximadamente desde el 2008. ¿Por qué? Porque los trabajos, los protocolos de estudio eran muy diferentes, no había valores estandarizados. Actualmente, nuevamente se retoma, pero todavía no es algo que podemos hacer en la práctica diaria, pero algo que sí se está empezando a hacer. Entonces, nosotros en el ecocardiograma de estrés con ejercicio físico podemos valorar la hipertensión pulmonar inducida al ejercicio físico, la reserva vascular pulmonar y la reserva contráctil del ventrículo derecho y la compliance ventrículo arterial. ¿Y en dónde es importante o en qué grupos de trabajo se ha mostrado el valor de estos parámetros? Sobre todo en aquellos pacientes con esclerosis sistémica. Como ustedes saben, en los pacientes con esclerosis sistémica, hasta un 12% de los pacientes va a desarrollar hipertensión pulmonar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el fenotipo de adaptación que desarrollan estos pacientes es un fenotipo mal adaptado. Cuando el paciente con esclerosis sistémica desarrolla hipertensión pulmonar, la sobrevida es de menos del 50% a 2 años. Es por eso que hay muchos trabajos donde a los pacientes con esclerosis sistémica sin hipertensión pulmonar se hace ejercicio físico para saber si van a desarrollar hipertensión inducida al ejercicio físico y si este es un parámetro preclínico que puede hablar de que este paciente puede desarrollar hipertensión pulmonar inducida al ejercicio físico. Otro también de los nichos es en los pacientes con falla cardíaca y FEV1 normal, y esto es para hacer fenotipos de pacientes, porque les va muy diferente a aquellos pacientes donde la función contráctil del ventrículo derecho es adecuada aún en el esfuerzo, aquellos pacientes que no, y sobre todo, como sabemos, en las valvulopatías. En las valvulopatías, el término de hipertensión inducida al ejercicio físico, cuando los pacientes con estenosis aórtica e insuficiencia mitral desarrollan ejercicio físico una presión sistólica de más de 60 milímetros de mercurio, se sabe que es un dato de mal pronóstico y que este paciente se le tiene que seguir o se le tiene que operar tempranamente. Este es un ejemplo de mi hospital de una paciente con esclerosis sistémica joven, donde en el ecocardiograma basal se observó que no había dilatación de cavidades, la función del ventrículo derecho era completamente normal, el ventrículo izquierdo normal, no había presiones altas de llenado en reposo en el ventrículo izquierdo y no había hipertensión pulmonar.
Esta paciente también se observó que no tenía una fibrosis importante para poder entrar a este protocolo, y cuando hicimos el ejercicio físico nosotros teníamos una presión sistólica de 27 milímetros de mercurio, la cual se elevó hasta casi 50 milímetros de mercurio, o sea, tuvo una elevación de más de 30 milímetros de mercurio. Al yo hacer la reserva vascular pulmonar, que es la división entre la presión media pulmonar entre el gasto cardíaco, la reserva vascular pulmonar normal es de 1 a 2, se considera mala reserva vascular pulmonar cuando este es mayor de 3, obtuve una reserva vascular pulmonar de 4.7, eso me habla de que la paciente hizo hipertensión pulmonar inducida en el ejercicio físico. Al valorar la reserva diastólica del lado izquierdo, vi que no hubo incremento de las presiones de llenado aún en el ejercicio, y al valorar la función contráctil, lo que mencionan algunos trabajos es que debe aumentar el TAPSE un 20% con respecto al basal y la onda S un 80% con respecto al basal, lo cual no se tuvo en esta paciente. Entonces tuvo hipertensión pulmonar inducida al ejercicio físico y tuvo una mala reserva contráctil, porque también se sabe que en estos pacientes pueden tener un daño a la sarcómera y tener estos datos al ejercicio o en reposo de mala función del ventrículo derecho. Entonces, los mensajes para llevar a casa, voy a contestar o voy a transformar en pregunta el título de mi presentación. ¿Cuál es el rol del ecocardiograma en la valoración del ventrículo derecho? Pues el ecocardiograma es una técnica que tiene alta disponibilidad, está en la cama del paciente, no utiliza contraste, donde nosotros podemos valorar las dimensiones, la anatomía del ventrículo derecho, la función del ventrículo derecho, su relación con la circulación pulmonar y los mecanismos adaptativos de este ventrículo derecho ante diferentes patologías o diferentes problemas cardíacos. Muchas gracias. Adelante, doctor Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Soy Pedro Gutiérrez Fajardo y aprecio enormemente la distinción de la Sociedad Mexicana de Ecografía e Imagen Cardiovascular de haberme hecho partícipe de este importante evento esta tarde. Muchas felicidades a la doctora Consuelo Orihuela por la brillante presentación. En un momento habrá una serie de preguntas. Y es también para mí un honor que me hayan invitado a participar para coordinar en ese segmento y presentar a ustedes al doctor Federico Ash. El doctor Federico Ash es un gran amigo de nosotros, gran amigo de la cardiología mexicana, y actualmente él es el director de investigación en imágenes cardiovasculares y de laboratorio centralizado en MedStar Health Research Institute, y es profesor asociado en la Universidad George Washington en Washington, D.C. En Georgetown, perdón, en Washington, D.C. Les decía que él es amigo de nosotros porque hemos participado en múltiples proyectos, unos de tipo altruista en Mérida Project en México, en donde tuvimos una excelente experiencia haciendo ecocardiogramas de alto nivel en pacientes con cero positividad para Chagas. Y por otro lado, también el doctor Ash es el investigador principal del estudio WACE junto con el doctor Roberto Lang. Y entonces, bienvenido Federico, un placer que estés con nosotros esta tarde y también mi agradecimiento porque es el operador de tu agenda y el esfuerzo que has hecho para poder compartir con nosotros los importantes resultados del estudio WACE. Gusto en saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por la invitación y por permitirme compartir con ustedes alguna información nueva que hemos obtenido por medio de este estudio WACE. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se esté viendo bien aquí. El estudio WACE es un estudio que comenzamos hace como 4 años en el cual
El doctor Gutiérrez Fajardo es uno de nuestros investigadores, y es un estudio que, ¿cómo? Por algún motivo, ok, aquí. Es un estudio que yo dirigí como investigador principal con el doctor Roberto Lang de la Universidad de Chicago, y que lo hicimos con fondos básicamente de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, pero por medio realmente de una colaboración multilateral, un estudio realmente con mucho esfuerzo desinteresado de alianza de la industria, de la Sociedad Americana de Eco, y también colaboradores de todo el mundo. Estos son los grants con los que hicimos el estudio, y las compañías con las que participamos, y estos son mis conflictos de intereses para esta charla. El concepto es el siguiente: la utilidad de la ecocardiografía depende realmente de nuestra capacidad de poder detectar anormalidades cardíacas. Ahora, casi filosóficamente, para poder uno determinar qué es anormal, primero tiene que poder conocer con certeza qué es normal. Y lo que escape a esos criterios de normalidad, pues entonces podremos llamarlo anormal y ponerle un nombre. Las guías de la Sociedad Americana de Eco, que seguramente ustedes conocen muy bien, que fueron actualizadas en el 2015, agregaron a lo que eran las guías anteriores toda una serie de parámetros de normalidad para las diferentes dimensiones, volúmenes y parámetros de función de cada una de las cámaras cardíacas. Sin embargo, todos estos fueron obtenidos de múltiples estudios que tenían en común el hecho de que incluían básicamente pacientes de raza blanca, que eran o bien de los Estados Unidos o bien de Europa. Y estas son las tablas que probablemente ustedes conocen, donde uno puede buscar cada uno de los diferentes criterios que uno mide en un ecocardiograma para función y morfología, y tenemos entonces los valores de normalidad en hombres y en mujeres, que son diferentes. Pero de nuevo, como mencionaba yo anteriormente, estas son toda una serie de estudios: el Asclepio, Flamengo, Cardia, son todos estudios, o el estudio de Padua, son todos los estudios a partir de los cuales esos valores de rangos de normalidad fueron obtenidos. Pero son todos en gente americana, norteamericana o europea, casi todos de raza blanca, y en su gran mayoría personas de edad media. Además de eso, hay muchos estudios de diferentes regiones del mundo, como aquí estoy mostrando ejemplos de Brasil, de la India, de Irán, de diferentes lugares en el mundo, de Asia, China, Japón, Corea, que trataron de mostrar cuáles eran los valores de normalidad para ellos mismos. Tal vez el estudio NORRE sea el más conocido de ellos, un estudio multinacional, pero todo de Europa, y estos estudios sugieren que en realidad los tamaños de las cavidades cardíacas son diferentes en cada uno de estos estudios. Ahora, las diferencias pueden ser porque cada uno utilizó métodos diferentes. Algunos lo hicieron con ecografía de modo M, algunos combinaron modo M y métodos de Simpson, algunos simplemente utilizaron mediciones 2D. La mayoría de ellos no tenían una metodología estandarizada de análisis o un análisis centralizado, y si lo tenían, no era compatible los de un estudio con otro, de tal modo que realmente, como cada uno de estos era regional, de un lugar diferente en el mundo, simplemente reflejaban una raza o una nacionalidad. Pero realmente ninguna de todos estos estudios era posible combinarlo y entender si las diferencias que cada uno de estos mencionaba respecto a los otros eran realmente porque había diferencias o porque eran diferencias de técnica en su realización. De ese modo, es importante entender que hay una necesidad para estandarizar la interpretación de las mediciones cardíacas a través de diferentes razas o grupos étnicos de diferentes regiones alrededor del mundo. Entonces, los objetivos principales del estudio WASE son básicamente poder proveer valores normales
en un cohorte de pacientes saludables, sin patología cardíaca, pulmonar o renal, utilizando tecnologías nuevas, máquinas nuevas y realmente prácticas contemporáneas de la ecocardiografía, y poder entender cómo es que las dimensiones de cada una de las cámaras, la forma, la función, es similar o diferente entre la gente de diferentes países, de diferentes razas o diferentes etnias. Este estudio terminó de enrolar pacientes hace ya alrededor de 1 año y medio, y estos reportes iniciales que nosotros tenemos han focalizado la atención en el ventrículo izquierdo, tanto en función como en dimensiones. Y básicamente lo que hasta aquí hemos reportado son análisis de ecografías bidimensionales. En este paciente que es prospectivo, observacional y que es internacional, básicamente lo que hicimos fue enrolar en forma prospectiva 100, por lo menos 100 individuos en cada uno de los centros de los diferentes países. Estos tenían que ser adultos, tenían que ser gente saludable y tenían que estar distribuidos en una forma particular, no solo de acuerdo a su género o sexo, sino también en 3 grupos etarios, para asegurarnos que podíamos describir normalidad en gente adulta joven, adulta de edad media o adultos de edad más vieja. Lo que hicimos fue obtener un ecocardiograma en cada uno de estos pacientes. Ese ecocardiograma se obtuvo en cada uno de los centros alrededor del mundo, siguiendo un protocolo estandarizado que era propio de este estudio, y todos lo hicieron de la misma manera, y se obtuvo algunos datos clínicos que eran básicos para poder asegurarnos que los pacientes realmente eran libres de enfermedades. Los criterios de inclusión y exclusión los ven aquí. Básicamente tenían que ser adultos, con presión arterial normal, no podían ser obesos, podían tener cierto nivel de sobrepeso, pero no podían ser obesos, y no podían tener enfermedad valvular significativa. También excluíamos a cualquier paciente que tuviera historia o evidencia de patología cardíaca, pulmonar o renal, pacientes que tuvieran historia de hipertensión, de dislipidemia o diabetes, mujeres que estuvieran embarazadas, atletas competitivos o pacientes con historia de alcoholismo, porque entendemos que estas son poblaciones en las cuales la función cardíaca puede ya estar alterada. Participaron 19 centros en este estudio, de 15 países diferentes, que los ven aquí bien distribuidos en el mapamundi. Como ya mencioné anteriormente, México fue uno de estos centros, particularmente el centro del Dr. Gutiérrez Fajardo en Guadalajara, y todas las imágenes eran enviadas a los laboratorios centralizados donde se hacía el análisis de las imágenes. Todo lo que era imagen 2D e imágenes de strain se hicieron en mi laboratorio, en MedStar, y lo que es análisis 3D se hizo y se sigue haciendo en la Universidad de Chicago con el doctor Roberto Lang. Utilizamos el sistema Tomtec, que nos permitía hacer el análisis completo de 3D, de strain, más allá de cuál fuera la máquina que se había utilizado en los centros de enrolamiento. Y básicamente, cuando se trataba de función ventricular, nosotros analizamos las dimensiones, la masa del ventrículo izquierdo y los volúmenes por método de Simpson. Y en cuanto a la función ventricular, de nuevo, lo que estoy reportando aquí es todo 2D y strain, es un biplano de Simpson y el strain longitudinal global. Para poder definir normalidad, lo que hicimos fue encontrar diferentes modelos que, de acuerdo a la variable que estábamos analizando, incluyeran al 95%. O sea, el 2.5% en el espectro más alto y el 2.5% en el espectro más bajo eran excluidos, entendiendo que estos podían ser simplemente por azar fuera de lo normal. Estas son definiciones estándar. Lo que nosotros encontramos en los 2008 pacientes que enrolamos en este estudio es básicamente lo que les voy a describir en las próximas diapositivas. Los pacientes tenían una edad
media de 45, con los intercuartilos que ustedes están viendo aquí. Los grupos etarios, como dijimos, los adultos jóvenes eran hasta 40 años, los adultos de edad media eran de 41 a 65, y los de mayores de 65 años son pacientes que consideramos de edad más avanzada. Y como ven aquí, tenemos una gran representación de los tres grupos. La mitad de los pacientes eran masculinos, la mitad eran femeninos, porque así estaban distribuidos, y lo que ven aquí es la altura, el peso, la superficie corporal, la frecuencia cardíaca y la presión sistólica y diastólica de estas poblaciones. En cuanto a la raza, tuvimos 43% de los pacientes que eran de raza blanca, 10% de los pacientes eran de raza negra, 42% eran asiáticos, y después tenemos una categoría que son los que llamaríamos mestizos, que eran un 6%. Es importante mencionar esto porque la gran mayoría de los mestizos eran mexicanos, o sea, lo que ustedes consideran normalmente mestizos entre razas indígenas nativas y blancos. Esta es la distribución de acuerdo a cada uno de los países que han participado, y estoy marcando con una flecha en verde donde está México, porque entiendo que esto es de particular interés para la audiencia hoy. Y como ven aquí, en cada uno de estos países la distribución es muy bien representada entre los tres grupos etarios. Cuando miramos a los valores de normalidad a nivel global de todos los países juntos para los 2008 pacientes, lo que nosotros encontramos era que en todo lo que fuera tamaño de dimensiones, sistólica, diastólica, y sean indexados o no indexados, eran mayores en los hombres que en las mujeres. Pero una vez que se indexa, esa diferencia es mínima, es realmente mínima, cuando se indexa a la superficie corporal. Cuando miramos al espesor del septum o a la pared posterior es lo mismo, cuando miramos a la masa del ventricular izquierda es lo mismo. El hombre tiende a tener todas estas dimensiones más grandes que la mujer, aún cuando están indexadas a la masa corporal. Cuando miramos los volúmenes ventriculares pasa exactamente lo mismo. Es más grande el corazón del hombre que el de la mujer, aún cuando lo estamos ajustando a la superficie corporal. Sin embargo, cuando miramos la función ventricular, la mujer tiene fracción de eyección más alta que el hombre y tiene strain mejor que el hombre. Interesante. Aunque las diferencias son pequeñas, son estadísticamente significativas. Lo que les estoy mostrando en este slide es la comparación de lo que nosotros encontramos en el estudio WASE del lado izquierdo y lo que nosotros encontramos comparando con lo descrito en las guías de la Sociedad Americana de Eco y la Sociedad Europea. Básicamente lo que ustedes ven aquí es que cuando se trata de las dimensiones ventriculares, resulta que en el estudio WASE nosotros encontramos valores que son ligeramente más pequeños, pero significativamente más pequeños que los que dan las guías. El valor límite normal superior es más bajo para cada una de todas estas variables en el WASE que en las guías. Cuando miramos los volúmenes, en cambio, es diferente. Los volúmenes son más grandes en WASE de lo que son las guías, y esto probablemente tiene que ver con el hecho de que se ha estandarizado adecuadamente en nuestro estudio tanto la adquisición como la medición de todas estas medidas. Yo creo que tal vez de este slide lo más importante y lo más llamativo es entender que lo que las guías describían como un límite superior de función ventricular, una fracción de eyección de 52% o 54% para las mujeres, en realidad son bajos. No es real. Cuando miramos a cada uno de todos los países y a la población en general, en nuestro estudio encontramos que la fracción de eyección es anormal una vez que está por debajo del 57%. Y acá describimos muy bien los valores de strain global que no estaban descritos adecuadamente en las guías. Ahora, para mirar un poquito más en detalle esto, y de nuevo sigo marcando con verde a la población mexicana, lo que hacemos en este slide es mostrar cada uno de todos los países que participaron, de los 15 países, y la distribución
de estos individuos de acuerdo a la población, de nuevo, de cada uno de estos países. Las líneas horizontales azules marcan lo que las guías de la Sociedad Americana de ECO definen como normal. Y fíjense que las guías definen 52% para hombres o 54% en la fracción de eyección. Sin embargo, no hay siquiera un solo paciente en todo este estudio, mujer u hombre, que pase de esa guía. De hecho, uno pensaría, de acuerdo a esto, lo que yo mencioné anteriormente, que este límite inferior de normalidad debiera ser elevado por lo menos hasta 5 puntos en cada uno de todos los países. Y si uno toma la población global, es lo que yo les mostré en el slide anterior. Y aunque no estaba definido anteriormente en las guías, nosotros ahora sí tenemos una población grande y bien distribuida para describir los valores normales de strain global. En este slide lo que yo estoy mostrando son cada uno de los países y cómo compara uno con el otro. Lo que ustedes ven es flechas que marcan todos los casos en los cuales hay una diferencia comparativa entre los países que es estadísticamente significativa. Y la flecha se dirige desde el más pequeño hacia el más grande, perdón, desde el más grande hacia el más pequeño. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, es que la fracción de eyección en hombres en Corea es significativamente mayor que en Australia. Y así lo pueden analizar con cada una de las comparaciones. En las mujeres es diferente, pero lo que sí es notable es que Australia tiene fracciones de eyección más bajas de lo que tienen otros países, y lo mismo para Nigeria. Cuando miramos al tamaño ventricular izquierdo, de nuevo mostrando un modelo similar a lo que antes yo les describí, lo que vemos es para volúmenes indexados, tanto diastólico como sistólico, las guías, en este caso, son demasiado restrictivas y hay demasiados pacientes que se escapan de lo que se describen como patrones de normalidad. En algunos países eso es llamativamente magnificado, si uno quiere, demasiados pacientes. Por ejemplo, cuando ustedes ven aquí un doble asterisco, significa que en Argentina, por ejemplo, más del 20% de los pacientes o de los individuos escaparon a lo que se llama normal de acuerdo a las guías americanas. Entonces, en Argentina uno debería tener características de definición diferentes a lo que usan las guías americanas. Para México, en cambio, nosotros vemos que para los volúmenes parecen encajar bastante bien en las guías americanas. Pero uno sí pensaría que los parámetros de normalidad para los volúmenes debían ser elevados de acuerdo a lo que está descrito en las guías. Y después, lo mismo está descrito aquí sin entrar en detalles para las dimensiones, la masa ventricular, etc. Todo esto lo tienen disponible en los papers que hemos publicado. La comparación entre países aquí se torna más interesante. ¿Por qué? Porque México y la India son los países que tienen los ventrículos más pequeños. Y aquí estoy mostrando el volumen de fin de diástole indexado a la masa corporal. Fíjense que tanto para hombres como para mujeres, México es de los pequeños, particularmente cuando se trata de mujeres. Incluso cuando indexamos a una población que sabemos en México tienen una superficie corporal más pequeña. Pero aún indexando por eso, México sigue teniendo corazones más pequeños. Y cuando hacemos comparaciones, en vez de hacerlo por países, lo hacemos por raza, lo que resulta muy interesante es que los blancos y los negros, la gente de raza negra y de raza blanca, no tienen mayor diferencia entre ellos dos, pero sí tienen diferencias cuando se los compara con los asiáticos y cuando se los compara con los mestizos de México. El estudio que publicamos más reciente, y esto va a ser bien breve, es describiendo la función diastólica del ventrículo izquierdo. Y aquí lo que vemos es parámetros de normalidad para cada uno de los parámetros que se utilizan, de acuerdo a las guías, en valoración de la función diastólica. El E', el E sobre E, el volumen
indexado de la aurícula izquierda y la velocidad de regurgitación tricúspide. Y como ustedes ven aquí, donde tenemos las cajas rojas, significa que hay diferencias significativas con lo que las guías sugieren, o con lo que nosotros tenemos normalmente por estimación de normalidad. Aquí lo vemos. Entonces, por ejemplo, para el volumen indexado de la aurícula izquierda, si tomáramos lo que las guías dicen, que es el de 34 mililitros por metro cuadrado, pues hay demasiados individuos que tienen más grande. De hecho, de acuerdo a lo que nosotros sugerimos, ese valor debiera ser por arriba de 40, tanto para los hombres como para las mujeres. Y cuando miramos al I', a la E' del Doppler tisular, lo que vemos es al revés. Aunque las guías dicen que debiera ser 7, pues hay demasiados casos en los cuales esto escapa. Particularmente lo que estamos describiendo aquí es que los valores van cambiando con la edad. Y creo que esto no es nuevo, lo que sí es nuevo es mostrar la magnitud de esto. Fíjense que las velocidades E van cayendo conforme el paciente es más añoso, el E sobre A va cayendo también, van cayendo los E', tanto de nivel septal como lateral. Sin embargo, los E a E' parecen ser bastante estables y de hecho tienden a subir conforme el paciente se hace más añoso, y lo mismo ocurre con los volúmenes indexados de la aurícula izquierda, aunque esto es mucho más solapado, es un cambio mucho más pequeño. Entonces, las limitaciones que tiene nuestro estudio es que obviamente tratamos de hacer algo global, pero uno no puede hacerlo para todos los países y todas las regiones y todas las razas y todas las etnias que uno debiera hacerlo. Pero definitivamente es un paso adelante en mostrar que sí hay cambios de acuerdo a las razas, sí hay cambios de acuerdo a la nacionalidad de los pacientes. El número de pacientes por país es relativamente bajo, sin embargo, 100 pacientes es un número bastante consistente con los reportes previos de normalidad. Los valores de strain, como fueron hechos con TomTec, no necesariamente pueden compararse a, por ejemplo, lo que se puede hacer con GE o lo que se puede hacer con Philips o con otros sistemas. Y no tenemos datos en este estudio de eco con contraste. En conclusión, nuestro estudio provee nuevos valores de referencia para lo que es normal y lo que no es normal, para el tamaño del ventrículo izquierdo y función, y además lo hace entendiendo que hay diferentes variables como la edad, el género o el sexo, la raza y los países de origen que debieran ser considerados cuando uno trata de entender si el paciente que uno está evaluando es normal o no es normal. Entonces hablamos ya de que algunos de estos valores debieran ser elevados, debieran ser subidos, otros debieran ser bajados. Definitivamente este estudio va a llevar a un cambio en las guías, que va a llevar un tiempo porque todavía tenemos mucho análisis por hacer, pero de aquí a unos pocos años las guías de la sociedad americana y de la sociedad europea van a cambiar sus patrones de normalidad definitivamente en base a este estudio. Encontramos diferencias que, aunque eran pequeñas, eran significativas de acuerdo a los países, de acuerdo a las razas, de acuerdo a los géneros y las edades. Y entonces es importante que cuando uno valora un ventrículo izquierdo, sea para tamaño o para función, considere la raza y el país de origen, además de considerar el género y el tamaño ventricular. Entonces todo esto creo que va a llevar a cambios en las guías en el futuro. Quiero reconocer a todos los investigadores que han participado, como pueden ver aquí, en este estudio. Especialmente quiero agradecer al doctor Tatsuya Miyoshi, que es un fellow que vino especialmente de Japón a trabajar conmigo para este estudio. Y hay muchas cosas nuevas que van a salir de esto, porque hicimos todo con 3D. Esos estudios van a ser publicados en el próximo año o dos. Vamos a hacer análisis del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y hay muchas cosas que estamos haciendo con Machine Learning, con inteligencia artificial relacionada a este estudio, que también van a salir publicados próximamente. Y finalmente, lo último que quiero mencionar es que hay una nueva generación del estudio WASE que estamos haciendo para WASE COVID, en el cual hay 3 centros de la Ciudad de México que están participando, y ya hemos enrolado arriba de 700 pacientes
el enrolamiento va a terminar en las próximas 2 semanas. Pensamos llegar a 1000 pacientes y poder hacer una descripción de lo que es función ventricular izquierda y derecha, comprensiva, bien elaborada, el efecto de COVID en el corazón, en el paciente agudo y en el paciente subagudo, y cómo cambia con el tiempo. Con todo esto, entonces, quiero terminar, agradecerles por el tiempo y les pido disculpas si me pasé un poco de mi tiempo, pero espero que tengamos unos minutos para unas preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctor Federico Ash, por compartir en este foro los resultados del estudio WASE, que por supuesto que son altamente interesantes y retadores en muchos aspectos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Antes, si me permiten, un saludo cordial a todos en México que están conectados con nosotros, y también en Sudamérica, Bolivia, Argentina. Un saludo desde acá y estaremos contestando sus inquietudes. Por favor, doctora Alejandra Guzmán, en aras de hacer esto dinámico, la doctora Guzmán hará algunas preguntas a la doctora Orihuela, y después que la conteste, yo haré preguntas que han llegado a la audiencia al doctor Federico Ash. No sé qué tan preparados estén con tequila, pero hasta que se acabe la botella vamos a dejar de hacer preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Adelante, doctora Guzmán. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar con unas cuantas preguntas. La primera pregunta que se le realiza a la doctora Consuelo es, por parte del doctor Aldo Ponce, ¿cuál es la diferencia entre la adaptación del ventrículo derecho en una cardiopatía congénita y una cardiopatía adquirida? Pues va a depender de la cardiopatía congénita, ¿no? Hay cardiopatías congénitas que tienen sobrecarga de volumen, y hay cardiopatías congénitas que tienen sobrecarga de presión, ¿no? Entonces, pues va a depender de la cardiopatía congénita. Yo mencionaba en las diapositivas de lo que se ha estudiado en los pacientes con tetralogía de Fallot y estenosis pulmonar, que tienen una importante sobrecarga de presión, y cómo dentro de los mecanismos adaptativos que han encontrado es este trayecto más circunferencial en lugar de longitudinal de las fibras. También han hecho trabajos en pacientes con ventrículos derechos sistémicos, ¿no? Como en esta manera de adaptarse de este ventrículo derecho sistémico, este incremento de la presión también es incrementar el strain circunferencial, ¿no? O sea, son solos trabajos, pero yo pienso que va a depender de la cardiopatía congénita. Excelente, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Federico Ash. Nos llega una pregunta muy interesante que por supuesto se ha planteado antes. ¿Considera que los pacientes con fracción de eyección entre el 52 y 55, de acuerdo a los resultados del estudio WASE, deberían considerarse patológicos o anormales? Y en todo caso, ¿qué significado se le da a este parámetro? Sí, la respuesta es sí. Para ser honesto, cuando hace unos años, en el 2015, se publicó las guías en las cuales lo que normalmente considerábamos que era 55% para abajo sea normal, y salieron con estos números de 52 y 54, creo que hubo cierta reticencia, si uno quiere, de la comunidad para aceptarlo, pero en definitiva se aceptó porque había muy buenos datos. Creo que ahora tenemos datos para no solamente tomarlo con reticencia, sino para refutarlo. Para mí, en este momento, una fracción de eyección que es menor a 57% en el hombre o 58% en la mujer es anormal. Obviamente es levemente anormal si es un 55-56, pero esto es muy consistente, de hecho, con los datos que tenemos a día de hoy de la ecografía tridimensional y de la resonancia magnética nuclear. O sea que creo que los datos no son solo del WASE, sino que el WASE confirma. Gracias, Federico, muy amable. Muy bien, para la doctora Orihuela. Doctora, por parte del doctor Carlos Martínez, ¿qué piensa sobre que debe de evaluarse la función de la aurícula derecha y el strain de forma rutinaria en la evaluación de la función ventricular y auricular derecha? Pues de la función ventricular derecha sí, pero de la función de la aurícula derecha no, ¿no? Porque el software que utilizamos, o sea, es el software del ventrículo izquierdo, la pared de la aurícula derecha es muy delgada, solo lo hacemos en el 4 cámaras,
entonces no debemos utilizarla de manera rutinaria, solamente en estudios de investigación o cuando queremos responder a alguna pregunta, pero no de manera rutinaria. Gracias, doctora Consuelo. Doctor Federico Ash, una pregunta también de la audiencia. ¿Hasta qué punto considera usted que los resultados del estudio WASE impactarán en las futuras guías de valores normales o de cuantificación, de chamber quantification de las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía? Creo que puedo decirlo con una certeza muy alta, que este es un estudio que, de acuerdo a lo que estamos viendo en estos reportes iniciales, va a requerir un update de las guías. Y siendo que este trabajo yo lo hice junto con el doctor Roberto Lang, que es el autor principal de las guías del 2015, creo que puedo decirlo con total tranquilidad, sé que lo vamos a hacer. Lo que pasa es que hay muchos datos todavía para poder obtener. Estamos por terminar el manuscrito, por ejemplo, sobre la aurícula derecha. No hay datos sobre aurícula derecha y normalidad de la aurícula derecha. Bueno, ahora los vamos a tener. De strain, de 2D, de las diferentes fases de la aurícula, el ventrículo derecho, en 2D, en 3D. Hay muchas cosas que vamos a obtener, la aorta, y cuando todas estas cosas ya estén publicadas, que va a llevar 2 o 3 años tal vez, entonces va a haber una necesidad de hacer una actualización de la guía. Gracias. Para la doctora Orihuela. Doctora Orihuela, por parte del doctor Jesús de Rubens Figueroa, cuando no se cuenta con el software para realizar strain de pared libre del ventrículo derecho, ¿es válido hacerlo? ¿O solo cuando se cuente con un software para ventrículo derecho, igualmente para el tridimensional? Pues la deformación de la pared libre del ventrículo derecho pues se hace con el software del ventrículo izquierdo. Recién ha salido en algunas tecnologías para hacerlo con un software especial para el ventrículo derecho, pero sí se puede hacer con el software del ventrículo izquierdo. Hasta donde yo sé, es así como están descritos los valores. Y lo del strain 3D, pues en realidad solo hay muy poquitos trabajos y no se hace de manera rutinaria, y es muy difícil adaptar para el strain 3D el software del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Si puedo yo comentar en esto Por también, supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con la respuesta. Hay ya algunos sistemas que están empezando a hacer medición del ventrículo derecho, tanto por 2D como 3D. El strain es algo que es todavía experimental, pero lo que es aún más interesante, y yo estoy trabajando con el doctor Roberto Lang en el desarrollo de estas cosas, es que hay sistemas de inteligencia artificial para poder hacer mediciones automatizadas del ventrículo derecho. Algo similar a lo que es el Heart Model de Philips, pero con varias compañías diferentes. Y que lo hagan con un algoritmo que es específico del ventrículo derecho, porque honestamente el ventrículo derecho tiene una forma tan diferente a lo que es el ventrículo izquierdo, que tomar un algoritmo y usarlo en el otro no es lo adecuado. Gracias. Nos comentan, doctor Federico Ash, excelente ponencia, una investigación que cambia los paradigmas. Definitivamente este estudio WASE seguramente va a seguir aportando datos de las 4 cavidades y de todo lo que en este se analizó. Y con relación a esto también nos pregunta que con los resultados de este estudio, ¿no debería existir entonces la falla con fracción de exposición conservada? Pues sí, es que de hecho sí existe. Y viene una segunda pregunta con esta que dice si más bien ese estudio va a cambiar las guías de falla cardíaca. No entiendo la pregunta como tal. Bueno, voy a responder las dos juntas. Primero, lo que aquí definimos es normalidad, no anormalidad. O sea, lo que sí estamos definiendo con este estudio es qué es anormal, pero con eso no alcanza para insuficiencia cardíaca. El nivel de anormalidad es tan importante. El concepto de falla cardíaca con fracción de eyección conservada
es un concepto que tenemos que tomar con cuidado, porque la forma en que se define la falla cardíaca con fracción de eyección conservada, hay diferentes definiciones, pero en todas, la fracción de eyección es de 40 para arriba o de 45 para arriba. Bien sabemos que una fracción de eyección de 46 es anormal, por más que uno quiera llamarlo de fracción de eyección conservada. Es levemente anormal, pero es anormal. Entonces, lo que está pasando es que estamos llamando fracción de eyección conservada a una población que no es necesariamente conservada. Y el estudio WASE todo lo que hace es reforzar ese concepto en cuanto a que para que sea realmente fracción de eyección conservada debiera ser 57, pues bien sabemos que en todas estas poblaciones la fracción de eyección es bien por debajo de 57. Sí, claro, ese excelente comentario. Y además recordemos los primeros estudios de Strain, en donde se clasificaban a los pacientes con fracción de expulsión normal, entre 60 y 70%, entre 55 y 60 y demás. Y bueno, lo que voy es que con Strain se demostró que una gran cantidad de pacientes que se habían considerado, entre comillas, fracción de expulsión normal, en realidad tenían disfunción sistólica por Strain, ¿no? Y entonces ese es un enorme sesgo que no podemos dejar a un lado cuando leamos artículos, particularmente aquellos con intervención farmacológica, de fracción de expulsión preservada, porque efectivamente en algunos aceptan 40 o 45%, y eso sabemos de antemano que ya es un nivel de corte de anormalidad. Sí, doctora Alejandra Guzmán. Para la doctora Orihuela, por parte del doctor Carlos Cabrera, ¿cuál es el mejor parámetro de función sistólica del ventrículo derecho en un paciente posoperado de cirugía de revascularización miocárdica y valvular tricuspidea? Pues yo pensaría que no los parámetros longitudinales, ¿no? Por lo que ya habíamos platicado en la cirugía cardíaca, que este movimiento longitudinal lo pierden, y pensaría que es la fracción de eyección por 3D o el cambio de área fraccional. Gracias. Doctor Federico Ash, llega también una pregunta que mencionó someramente los hallazgos en función diastólica. Gustaría saber cuál fue la parte relevante del estudio WASE y relacionado con el análisis de la función diastólica. Con respecto a la función diastólica, yo lo mencioné, lo que encontramos es que, primero y principal, que la definición de normalidad de la aurícula izquierda como parámetro de valoración de función diastólica debe ser cambiado notablemente. Nosotros sugerimos, de acuerdo al estudio WASE, que lo normal es tener un volumen de la aurícula izquierda indexado hasta 41, no 34. O sea, eso es muy, muy diferente. Y que la velocidad E' del Doppler tisular, que se utiliza para estimación de presiones ventriculares y para los algoritmos, debiera ser más baja, no debiera ser 7 como se sugiere, sino que debiera ser más cercano al 5. Y con eso cambia todo el algoritmo, porque si uno mira las guías de función diastólica de la Sociedad Americana, son múltiples parámetros, cada uno de los cuales tiene un valor de normalidad y combinando cada uno de esos, entonces uno determina cuál es la normalidad. Yo creo que esto va a necesitar más estudios. Yo no me parece que el WASE logra dar una respuesta definitiva a esto, o final, pero definitivamente está trayendo a colación la necesidad de reevaluar. Gracias. Bien. Para la doctora Orihuela, bueno, de hecho para ambos, evaluar, como se ha dicho, la función global y regional del ventrículo derecho es compleja y se complica más cuando se pretende entender la función diastólica. ¿Qué consideran ustedes de un estudio ecocardiográfico en donde de una manera sistematizada se evalúa la función diastólica? ¿Cómo se haría y qué tan confiables serían los resultados?
Doctor, yo no tengo experiencia, he leído muy poquitos trabajos al respecto, inclusive acaba de publicar uno el doctor Luigi Badano en la revista Heart, y habla un poco de la función diastólica, y dice que la evaluación aún en el ventrículo derecho es muy difícil porque es muy dependiente de la carga, pero no sé si el doctor Federico nos puede decir. Yo la verdad no tengo experiencia, doctor. Gracias. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. No tienes la experiencia porque ninguno la tiene. Es la realidad. No sabemos la función diastólica del ventrículo derecho, ni remotamente cercano a lo que conocemos del ventrículo izquierdo. Pero hay cosas para investigar. Yo les digo, estamos haciendo ahora el análisis de la aurícula derecha, del WASE, y estamos empezando a tener algunos hallazgos muy interesantes, porque estamos haciendo curvas de volúmenes a través del tiempo en el ciclo cardíaco, y estamos viendo cómo son de diferentes de acuerdo a la edad del paciente. Y algo similar a lo que yo les mostré para el ventrículo izquierdo, de cómo la E y la E' caen, y la E sobre A va variando, y la aurícula... Estamos viendo cosas muy similares en la aurícula derecha, aún siendo que estos son todos pacientes normales, pero claramente la edad tiene un efecto. Y yo espero, el paper lo tenemos bastante avanzado ya, yo creo que de aquí a 2 semanas el paper va a ser mandado para publicación, y Pedro, tú como coautor lo vas a ver el producto finalizado muy pronto. Sí, Pero el concepto es ese, es real. Hay cosas muy interesantes como las curvas van cambiando de acuerdo a la edad y son muy consistentes de persona joven de acuerdo al cambio en la década. Estén atentos. estaremos atentos. Exacto, Estaremos atentos, exacto. ¿no? Pronto va a haber novedades al respecto. Que bueno, además es un tema que siempre apasiona porque podría ser sencillo, pero siempre tan solo hablar de ventrículo derecho representa un alto grado de complejidad, su abordaje, su estudio, la variación interobservador entre los métodos, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, lo importante, considero yo, es siempre tener presente en cualquier escenario clínico, quirúrgico, el ventrículo derecho como un sensor justamente que nos dará siempre información pronóstica. Bien, hemos llegado al final de este importante evento. Quiero expresar mi agradecimiento al doctor Guillermo Sagún, a todos sus colaboradores por este importante esfuerzo que ha sido de gran trascendencia para la educación médica continua, a la doctora Consuelo Orihuela por la excelente plática que nos mostró todas las bondades de la ecografía de ventrículo derecho, al doctor Federico Ash por mostrarnos una paper original, multinacional, con resultados que realmente aportan. Y por supuesto, la coordinación, un gusto con la doctora Alejandra Guzmán en este webinar de la Sociedad Mexicana de Ecografía e Imagen Cardiovascular. Seguramente en breve les llegará a sus correos y en las redes el siguiente webinar que sea tan interesante como este. Doctora Alejandra, ¿algunas palabras? Muchas gracias a todos por su participación, así como creo que fue una sesión muy interactiva, tuvimos bastantes preguntas, muchas felicitaciones tuvimos desde el grupo de Facebook también y también aquí en el chat de Zoom hacia nuestros ponentes. Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de apoyarnos en esta importante sesión y pues agradecerle también al doctor Guillermo Sagún que nos realizó la invitación para la coordinación. Una excelente ponencia, creo que parte de los 2 doctores que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias. Bien, y si me permiten unos segundos, extenderles una cordial invitación al 19º Congreso Nacional de Cardiología de la ANCAM, donde podrán ver nuevamente excelentes ponencias de los speakers que nos acompañaron esta noche. Los esperamos 29 a 31 de octubre, transmisión virtual desde Guadalajara, y en su momento les llegará toda la información pertinente para que se puedan inscribir. Nos veremos hasta la próxima. Muy amables, que descansen y no bajen la guardia. Síganse cuidando mucho. Muchas gracias. Nuevamente Muchas gracias. agradecemos a Avi y a Novartis por el apoyo que nos han dado para la realización de estas sesiones. Muchas gracias. Nos han apoyado bastante en esto. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye bye. ¿Estamos al aire todavía o ya no?
Sí, doctor. Sí, ok. Bueno. Un gusto, que estén muy bien. Nos vemos la próxima.